Estimados animadores, les damos la más cordial bienvenida a nuestro segundo programa del año, que vamos a dar inicio con este primer webinar. A continuación tendremos unas palabras de bienvenida y una explicación breve de qué consiste este webinar a cargo de Fabián Campos. Por favor, Fabián, ayúdanos con esta introducción. Buenas, saludos a todos los que han estado interesados en estos seminarios en línea de parte del Movimiento Católico Mundial por el Clima para llegar a ser animadores Laudato Si. El programa de animadores tiene dos formaciones a lo largo del año. Esta se la realiza con motivo del tiempo de la creación. Entonces, pasamos la diapositiva, por favor. Es un programa básicamente direccionado hacia la formación de personas que pertenecen a las distintas comunidades de fe, ya sea en las parroquias, en los colegios, e inclusive comunidades que están cerca a los monasterios y demás, que han venido trabajando en favor del cuidado de la creación. Este responde al claro llamado que ha hecho el Papa Francisco al cuidado de la creación en su encíclica Laudato Si, y me gustaría como inicio presentarles un video cuando el Papa Francisco recibió a la delegación del Movimiento Católico Mundial por el Clima en 2017 y dejó un claro mensaje y un claro llamado, sobre todo a trabajar en todas nuestras iglesias locales. Entonces, por favor, si podemos iniciar con el video. Benvenuto alla delegazione del Movimento Cattolico Mondiale per il Clima. E li ringrazio per l'impegno a curare la nostra casa comune in questi tempi di grave crisi socioambientale. Vi incoraggio a continuare a tessere le reti affinché le chiese locali rispondano al grido della terra e al grido dei poveri. Listo. Bueno, en el mensaje del Papa Francisco creo que es muy claro y lo que nos hace es un llamado muy concreto y específico a tejer redes locales dentro de nuestras comunidades eclesiales. Entonces, de esa forma, el programa de animadores Laudato Si lo que busca hacer es un espacio concreto en el cual todas las personas puedan trabajar en favor del cuidado de la casa común. Entonces, ¿qué es un animador Laudato Si, verdad? Bueno, pues prácticamente implica vivir el mensaje de la encíclica Laudato Si y animar a otros a vivir este bonito mensaje basado en la doctrina social de la Iglesia, que de alguna forma recoge también la enseñanza que se nos ha dado por mucho tiempo en la Iglesia durante el cuidado de la creación. Y bueno, justamente el webinar de hoy nos va a iniciar en estas primeras partes de cómo tenemos este mensaje también dentro de nuestra Iglesia. Las dimensiones de trabajo del Movimiento Católico Mundial por el Clima y en las cuales están estructurados los seminarios en línea son estas tres. La dimensión espiritual, que es básicamente la que trataremos en el seminario de hoy. Más adelante tendremos la dimensión de estilos de vida en un siguiente webinar y luego la dimensión de movilización de parte de la Iglesia. Estos tres se complementan y finalmente daremos un seminario en línea en el cual ustedes podrán ver ejemplos y casos concretos de cómo pueden movilizar a su parroquia, su colegio, su comunidad, en todos los espacios donde ustedes, como laicos, como religiosos, como sacerdotes, puedan trabajar. Bien, entonces iniciamos este seminario en línea con la conversión ecológica como parte de la vocación cristiana. San Juan Pablo II nos decía, es preciso pues estimular y sostener la conversión ecológica, que en estos últimos decenios ha hecho a la humanidad más sensible respecto a la catástrofe hacia la cual se estaba encaminando.
Y más adelante este término conversión ecológica la acuñaría también el Papa Francisco en la encíclica Laudato Si. Bueno, y hoy tenemos como panelista al padre Raúl Frega, y que Alexandra nos ayudará dando su biografía. Damos la bienvenida al padre Raúl Frega, quien es sacerdote, profesor en Ciencias Sagradas y Filosofía. Es párroco de la parroquia Espíritu Santo en Río Cuarto. Es director general del Instituto Superior María Inmaculada de Río Cuarto. También es asesor de la Comisión Diocesana de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso. Director de estudios de la Escuela para Diáconos Permanentes de la Diócesis de Río Cuarto. Profesor de Doctrina Social de la Iglesia y del Seminario Ciencia Fe. Ha participado de diversas ponencias y paneles en congresos de educación, seminarios y jornadas de reflexión en las ciudades de Río Cuarto, Río Tercero, Córdoba, Villa María Serrano, ponente en el Congreso Internacional Educación, Ciencia y Religión, desarrollado en la ciudad de Puebla, México. Se ha formado y buscado la sensibilización en temáticas sobre la trata de personas. Fue coordinador de la mesa de diálogo en la localidad de Ucacha, que elaboró el documento de trabajo sobre las líneas de acción para el pueblo. También ha profundizado en la temática ecológica de la Laudato Si para su trabajo final de maestría en Filosofía, Religión y Cultura Contemporánea de la Universidad Católica de Córdoba. Le damos la más cordial bienvenida al padre Raúl Frega. Bueno, muchas gracias. Espero que todos me estén escuchando perfectamente. Es un gusto poder compartir con ustedes la reflexión en torno a la conversión ecológica. Voy a pasar a mostrarles unas diapositivas para poder ir siguiendo esta exposición, porque a todos creo que nos hace más fácil el poder participar de esta formación. Comenzamos entonces esta propuesta de la conversión ecológica como pistas de trabajo para poder visualizar nuestra transformación. Voy a comenzar con una anécdota. Yo hace unos años en la parroquia, siempre en el torno a la Cuaresma, hago la predicación de conversión, de las meditaciones de la Cuaresma. Y hace unos años había propuesto el tema de la conversión ecológica que hoy nos recibe o tenemos como central. Con el tiempo, un joven viene y me comenta que había escuchado a unas señoras decir que se le ha dado el padre que ahora empieza a hablar de ecología en el tiempo de la Cuaresma. Ahí tienen en la pantalla la propuesta que habíamos hecho. Y eso me hacía en estos días, cuando me pedía el movimiento, poder reflexionar con ustedes en torno a este tema, que es precisamente algo que tenemos que estar venciendo. Porque no nos cuesta a nosotros desde la fe asumir la propuesta ecológica. Para empezar a ubicarnos, en Laudato Si aparece detallado este tema en el tercer apartado del capítulo 6. Son unos breves puntos, pero que son muy densos en su reflexión y que nos ponen en contacto con toda la encíclica. Como recién refería también Fabián, hay conexiones con San Juan Pablo II y también con las propuestas del patriarca Bartolomé. Yo les voy a tratar de compartir con ustedes, para mi modo de ver, cuáles son las implicancias que tiene la conversión ecológica para nuestra vida y para la reflexión en torno a estos temas. A través de 3 pasos sencillos, poder descubrir entonces cómo nosotros necesitamos apropiarnos de la propuesta del Papa y trabajar en nuestras comunidades y en nuestro camino de fe. El aporte es poder descubrir pistas de acción. No sé si voy a resolverles mucho los problemas en torno a la conversión ecológica, sino más bien a darles tareas o proponerles desafíos. Estos 3 centrales son vencer prejuicios, generar actitudes e iniciar transformaciones. Porque en cuanto a vencer prejuicios, tenemos que descubrir las implicancias sociales que este tema tiene para nuestra fe. Las actitudes nuevas que nos propone el Papa en torno a la conversión ecológica, y luego descubrir también en estas transformaciones que nos pide el Papa los procesos y las redes comunitarias como propuestas. Estamos ante 3 grandes desafíos, podríamos decir. El primero, un desafío formativo.
El segundo, un desafío educativo. Y el tercero, un desafío político. Vamos a tratar de profundizar en estos tres, que creo que de alguna manera inician toda la propuesta formativa que recién nos presentaba Fabián. El primero es un desafío formativo y que tiene que ver con la anécdota que les compartía. Vencer prejuicios en torno a lo que significa asumir desde la vivencia de la fe los planteos de la ecología y particularmente de la conversión, descubriendo que hay implicancias sociales y ecológicas en nuestra vivencia del Evangelio. Vamos a ir tomando consideración algunos puntos de la Laudato Si que nos dejamos referir y reflexionar para guiarnos en nuestra reflexión. Primero, el Papa nos recuerda que el Evangelio tiene consecuencias en nuestra forma de pensar, sentir y vivir, y que precisamente nuestra tarea es poder asumir todas las consecuencias que tiene el encuentro con Jesucristo en nuestras relaciones sociales. Creo que esto era lo que le complicaba a las mujeres que escuchaban la propuesta en torno a la Cuaresma de la reflexión de la conversión ecológica, porque nos cuesta asumir como espiritual estos temas. Creemos que lo espiritual se reduce simplemente a momentos de oración, a una misa, a un rosario, a la lectura con la palabra. Y el Papa nos invita a empezar a ampliar esos horizontes, recordándonos también que a veces los cristianos no hemos recogido y desarrollado todas las riquezas que Dios nos ha dado y no conectamos necesariamente nuestra espiritualidad con la realidad de nuestro cuerpo, de nuestra naturaleza, del mundo en definitiva. Si pudiéramos resumir, diríamos que en este desafío formativo que todos tenemos, la conversión ecológica no es algo opcional ni un aspecto secundario de nuestra experiencia cristiana. Y esto creo que es un gran sistema transformador, al menos para la mentalidad. Precisamente convertirnos, la metanoia, significa un cambio de mentalidad. Y aquí tenemos que hacer todo un cambio de mentalidad, cada uno de los que estamos participando, y ayudar también a nuestras comunidades que lo hagan. En ese sentido, les propongo como algunas pistas que les pueda ayudar, primeramente para ustedes mismos a hacer la reflexión, y en segundo lugar, para permitir también a sus comunidades que puedan hacerlo. En primero es profundizar el capítulo 4 de Evangelii Gaudium, ¿no? Que está allí la dimensión social de la evangelización. Un punto muy específico del magisterio del Papa Francisco y que es necesario retomarnos para comprender las raíces pastorales que tiene la propuesta que luego hará en Laudato Si. Recordemos que Evangelii Gaudium es esta propuesta paradigmática del Papa al inicio de su pontificado. Y allí en el capítulo 4 se ven todas estas implicancias sociales de la evangelización que nos ayudan a poner en contexto mucho más amplio la temática que tratamos cuando hablamos de la conversión ecológica. Otra propuesta que podemos asumir es detallar el diálogo que nos implica este tema, la invitación del Papa constantemente al diálogo. Y en esto encontramos en la ecología un tema que nos pone en contacto con los hombres de nuestro tiempo para que el Evangelio siga teniendo vigencia y actualidad. Sabemos que es una problemática de muchas partes del mundo y de muchos agentes, personas, instituciones, organizaciones, y que el Papa haya puesto en esa agenda la mirada creyente sobre el cuidado de la creación, nos ayuda también a nosotros a renovar nuestra actitud de diálogo con el mundo. En esta conversión ecológica y en este desafío educativo, nos ayuda muchísimo profundizar el capítulo 2, donde encontraremos allí las raíces bíblicas de nuestro compromiso ecológico y sobre todo allí poder descubrir algunos matices que el Papa da, temas como el prejuicio que se tiene, como que la lectura del Génesis ha generado un dominio excesivo sobre la naturaleza y la necesidad de purificar esa interpretación, temáticas en torno a la evolución,
a la conexión que hay entre todas las personas. Por eso es muy importante este capítulo para detallar espiritualmente y bíblicamente el tema de la conversión ecológica. Y para ayudarnos, insisto, a vencer ese prejuicio de que no podemos conectar desde nuestra vivencia espiritual estas temáticas. Por segundo, tenemos en vista el desafío educativo, y donde la conversión supone diversas actitudes. Es una fuerte invitación a renovar nuestras actitudes y a descubrir que no podemos convertirnos si no se movilizan en nosotros nuevos caminos, nuevas formas. Si no nos quedamos encerrados en la vivencia interior de la conversión. Por eso damos un paso más en estos desafíos, asumiendo que aquí necesitamos educar. Cuando hablamos de actitudes, necesariamente estamos hablando de una educación. La primera actitud que el Papa nos invita a tener y que es profundamente espiritual es reconocer nuestros pecados, vicios o negligencias para cambiar desde adentro. Creo que allí podemos avanzar mucho en lo que significa la espiritualidad, el examen de conciencia. Habitualmente en nuestras relaciones pensamos con Dios, con los hermanos, con nosotros mismos, y nuestros exámenes de conciencia tendrían que empezar a incorporar mucho más la relación con la naturaleza y con el cuidado que hacemos de la creación. Por eso el Papa nos invita a reconocer específicamente pecados en este ámbito. Después nos invita a generar en nosotros dos actitudes espirituales y humanas muy profundas, como son la gratitud y la gratuidad. Acciones que nos ponen en una dimensión particular, en la relación con lo recibido por parte de Dios y la creación, y también nos ponen en contacto con los demás. Luego veremos en las propuestas prácticas cómo concretamente el Papa nos detalla poder trabajar estas actitudes espirituales y humanas. También nos invita el Papa, desde la raíz bíblica y la reflexión, interconexión que hace en toda la encíclica, a descubrir esta preciosa comunión universal que tenemos todas las personas. Tomar conciencia de que no somos seres aislados, no solo las personas, sino también todo el entorno que nos rodea. Toda la historia humana está interconectada y hoy nosotros somos parte de este mundo y parte de estas numerosas relaciones que nos sostienen. Por eso esa implicancia de comunión espiritual nos pone en otra dimensión nuestras relaciones. Estamos habituados a tener la comunión de los santos, como profesamos en el credo, y desarrollamos nuestra oración particular por los demás, por nuestros difuntos, pues tomar conciencia también de esta preciosa comunión universal que se da con todos los seres creados. Por último, la conversión que lleva al creyente a desarrollar la creatividad y el entusiasmo. Y aquí es poner en juego todos nuestros dones y todas nuestras capacidades. Es generar desde dentro nuestra potencialidad para el trabajo de cuidado y transformación de la realidad. Aquí el Papa nos invita a desarrollar interiormente nuestros carismas y nuestros dones desde la creatividad y el entusiasmo. Este desafío educativo nos pone entonces a la conversión ecológica en el desarrollo de nuevos hábitos, y el Papa también habla de diversos comportamientos. Es como que vamos haciendo pequeños pasos en nuestra conversión, no solo en un cambio interior de mentalidad, sino que empezamos a asumir poco a poco cómo esa espiritualidad, ese cambio interior, necesariamente asume actitudes concretas. ¿Cómo poder trabajar y profundizar estos temas en nuestras comunidades? Es también ahora las propuestas que les hago. En primer lugar, poder hacer un ejercicio que nos ayude a abrir los ojos a la realidad y percibir las consecuencias de la cultura del descarte. Podríamos hablar en términos espirituales ignacianos, es hacer una contemplación de lo que hoy el mundo vive. El Papa nos ayuda a hacer esa contemplación particularmente
si trabajamos el capítulo primero de la Laudato Si, porque vamos a dejarnos conmover interiormente si asumimos en primer lugar la realidad que nos rodea, aunque sea dura, aunque alguna de ellas implique distintas situaciones. Allí está la posibilidad de la transformación, cuando tomamos contacto con ella. Por eso, en primer lugar, para hacer este cambio de actitud, lo primero es reconocer lo que está frente a nosotros. Tal vez hacer un ejercicio de abrir los ojos a la realidad particular que nos rodea. El capítulo 1 es como un gran pantallazo informativo de aquellas situaciones complejas y algunas también esperanzadoras que nos pueden poner en perspectiva ante el mundo. Tal vez nosotros podemos tomar particularmente las situaciones que nos rodean en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en el ámbito en que nos movemos. Otra propuesta para poder trabajar y profundizar esta conversión ecológica como desafío educativo, evidentemente está contenida en el capítulo 6, donde el Papa desarrolla todo este estilo nuevo de vida y de acción, toda la motivación que empuja a la transformación espiritual y a la educación ecológica, llevándonos a diversas actitudes bien concretas. Una de ellas, y que me parece muy importante rescatar en nuestras comunidades, con los niños, es la capacidad de bendecir la mesa para fortalecer nuestro sentido de gratitud. El Papa dice, puede parecer un pequeño gesto, pero encierra una gran dimensión, que es abrirnos a que todo lo hemos recibido, es percibir también que lo que tenemos es fruto del esfuerzo del otro. Ese sentimiento de gratitud que significa la bendición de la mesa nos pone en esta dimensión espiritual de no solo agradecer lo que tenemos delante cada día que comemos y compartimos, sino de toda la realidad que nos rodea. El Papa también allí, en este apartado, en este capítulo, nos invita a la profundización de los sacramentos para descubrir cómo es asumida la naturaleza en cada uno de ellos. Recordemos que en la dimensión sacramental siempre tenemos la materia y la forma en cada sacramento, si profundizamos desde la teología sacramental. Pues la forma de muchos de los sacramentos vienen desde la naturaleza. El agua, el aceite, el pan, el vino. Cada uno de ellos nos habla de que la naturaleza se convierte en vehículo de santificación. El Papa invita allí a asumir particularmente el don de la Eucaristía y también la oración universal. Pero allí pensemos en la celebración que nos contiene a muchos cristianos, particularmente en la tradición católica con la Eucaristía dominical. El pan y el vino son fruto del trabajo humano, y en muchas de las oraciones que también están contenidas en la misa, que decimos y o que dice el sacerdote, nos abren hacia esta gratitud por la creación presente en nuestras celebraciones. El mismo bautismo en el simbolismo del agua nos llevaría a plantearnos todo lo que significa hoy el cuidado de este don tan particular como es el agua para muchas personas y muchas regiones donde la contaminación, la escasez o también la mala utilización nos ponen ante un desafío espiritual y ecológico. Les propongo también algunos datos biográficos en este tema educativo que les puede ayudar. Conozco estas propuestas, seguramente hay muchas otras más. Yo quería referirme a aquellas que de alguna manera particular yo puedo estar conociendo. En primer lugar, una propuesta de una fundación española que se llama Educación Ecosocial, y a partir de diversas propuestas educativas concretas es repensar la educación en un marco de una sociedad sostenible. Allí hay algunos artículos muy llamativos y densos para trabajar de la educación ecosocial, cómo enfrentar esta crisis ecológica, y otra, el cambio ecológico de la educación, a través de Rafael Díaz Salazar. También allí encontraremos claves para la construcción de un proyecto educativo transformador, que luego en esta fundación ha seguido avanzando y ahora ha realizado esta propuesta, Educar para la Transformación Ecosocial, orientaciones ya bien específicas del currículo. También en español
por Ediciones PPC, tenemos Educación y Cambio Ecosocial, una iniciación al activismo social, un análisis de esta temática en los programas de muchas de nuestras ciudades y países, y luego con propuestas específicas. Y verdaderamente muy concreto y específico es este material, Guía Práctica de Conversión Ecológica, de José Eizaguirre, donde allí encontraremos, por ejemplo, en uno de los apartados, esa guía práctica de conversión ecológica que, tomando distintos puntos de la Laudato Si, nos ayuda concretamente a iniciar un proceso de conversión. También encontramos este trabajo de la Cátedra de Ética Ambiental de la Universidad de Alcalá, que son sugerencias para la conversión ecológica de las parroquias católicas, también tomando algunas especificaciones. Insisto, también el propio movimiento tiene materiales realizados. Yo quería traer a referencia algunos otros que uno puede encontrar en internet o se pueden acceder fácilmente. Algunos se los puedo compartir después digitalmente. Por último, en este análisis y en este desafío de la conversión ecológica, me parecía importante traer a consideración el desafío político que esto implica. Este desglosar las distintas dimensiones y desafíos no pretende complicarnos la situación, sino mostrarnos que la integralidad de la conversión y la integralidad de la propuesta del Papa necesariamente siempre implica asumir las diversas dimensiones de los procesos transformadores y espirituales. En el tema que nos trata hoy, la conversión ecológica, no podemos desglosarla solo en su vertiente espiritual, sin descubrir que lo espiritual implica también la generación de actitudes y lo espiritual implica también la transformación del mundo. Porque si no, haríamos de lo espiritual una reducción meramente a lo litúrgico, a lo devocional o a cuestiones de interioridad. Por eso, estas dimensiones que yo les propongo como desafío tienen en consideración que la conversión espiritual y conversión ecológica que nos asiste necesariamente asume también, en el caso que ahora nos trata, las transformaciones políticas. No sé cómo es la realidad de todos los que me están escuchando, pero sabemos que el término política en el mundo que hoy vivimos, sobre todo en la realidad de América Latina, a veces tiene connotaciones negativas. Y tenemos que volver al análisis del origen. Lo político es el trabajo por el bien común y necesariamente debe ser asumido también en la vivencia de la fe. Si volvemos a lo que decíamos al inicio, el Evangelio tiene implicancias sociales y al asumir implicancias sociales necesariamente tiene en consideración lo político como transformador. El Papa aquí nos invita en este apartado de la conversión ecológica, precisamente a asumir que la situación compleja del mundo necesita también de un trabajo comunitario. No podemos aisladamente hacer una transformación real sin considerar que necesitamos también un trabajo comunitario. Por eso el Papa va a hacer las dos propuestas más interesantes y concretas en torno a la conversión ecológica como desafío político, que es a estos problemas sociales se responde con redes comunitarias, no con la mera suma de bienes particulares. Para que haya un verdadero cambio, el Papa dice, es necesario también una conversión comunitaria. Y aquí seguimos ampliando estos círculos, podríamos decir, que hoy la reflexión en torno a la conversión ecológica nos trae. Si la conversión ecológica solo quedara en una actitud meramente individual y personal, entonces estaríamos ante un conflicto y ante algo muy reductivo. Por eso el Papa quiere que también la dimensión de la conversión ecológica asuma cuestiones comunitarias. En ese sentido, el Papa va a invitar a que se generen procesos más que espacios de poder y que la verdadera conversión y cambio está allí, en la capacidad de también
generar diversos caminos de diálogos. Acá vemos cómo Laudato Si se asocia profundamente a los planteos que hará el Papa en Evangelii Gaudium. Y por ejemplo, el desafío que Francisco nos plantea cuando hablamos de diálogo para convertir nuestra mentalidad y nuestra acción, nos trae el desafío de tres grandes relaciones: el Estado, la ciencia y los demás creyentes. Una propuesta que el Papa hace programática en Evangelii Gaudium y que se vuelve de alguna manera paradigmático en Laudato Si. En Evangelii Gaudium el Papa podríamos decir que nos da el mapa de ruta por donde tenemos que transitar como creyentes en este tiempo, y Laudato Si ya es como un viaje específico, una ruta muy específica de trabajo. Y en estas relaciones que el Papa propone con el Estado, con la ciencia y con los creyentes, como interlocutores privilegiados de este tiempo de la Iglesia, también tendrán que asumir desafíos para la conversión ecológica en la relación que entablemos con ellos. Y detrás de cada una de esas relaciones hay una actitud espiritual que las sostiene. El trabajo de acción social con el Estado, el trabajo de acción social y de diálogo con las ciencias o con los demás creyentes, supone una actitud interior profunda de capacidad de diálogo. Por eso, en esta dimensión que les proponía como desafío político, tenemos que asumir que la conversión ecológica implica capacidad de convivencia y comunión. Imagínense allí todo lo que nos abre de la tradición cristiana como concepto espiritual. Para tener la capacidad de diálogo, yo tengo que descubrir mi identidad. Para tener una capacidad de diálogo, tengo que tener la posibilidad de apertura y de encuentro con el otro. Y por eso se convierte allí en un diálogo político, porque junto a otros trato de transformar la realidad que me rodea. ¿Cuáles son las pistas que les propongo en cuanto a la consideración en torno a este desafío político de la conversión ecológica? En primer lugar, profundizar el capítulo 5 de Laudato Si, que son algunas líneas de orientación y acción para movilizar el trabajo y el diálogo político. El Papa concretamente nos expresará aquí todas las dimensiones que tiene ese diálogo para la toma de decisiones, para la ejecución de algunos programas. Pondrá el acento también en cómo privilegiar los conflictos, qué privilegiar, qué no. Sería mucho trabajar en este espacio que se nos ha cedido, todo lo que allí está bien práctico del Papa desarrollado. Presentar también toda la riqueza del planteo que el Papa hace en el capítulo 4 de lo que significa la ecología integral. Como ven, vamos y venimos en los diversos capítulos para considerar que el tema de la conversión ecológica necesita asumir esas dimensiones que el Papa desarrolla en cada uno de los capítulos. Sabemos que Laudato Si es como una gran ventana que se va abriendo en el diálogo con las ciencias, con la palabra de los creyentes, en el diálogo con la historia, en el diálogo con los agentes sociales, en el diálogo con los agentes educativos. Cada uno de los capítulos es una dimensión particular. Pero en el capítulo 4 tenemos el corazón de la propuesta papal y donde la ecología se asume diversas dimensiones que también no estamos acostumbrados a veces a plantearnos. Parte de la conversión ecológica tendrá que asumir que la conversión o que la ecología es ambiental, pero que también es económica, es social, que también implica una ecología cultural, implica una ecología de la vida cotidiana y del cuidado de los más débiles, en la búsqueda del bien común y de la justicia. Todas dimensiones de la ecología que deben ser asumidos también en el proceso de conversión al cual somos llamados. También nos puede ayudar en este desafío de convertir nuestra mentalidad, particularmente en la acción, el conocer y entablar contactos con organismos, movimientos de líderes que trabajen en común temáticas de protección al medio ambiente. Muchas veces un gran peligro que tenemos es quedarnos encerrados en nuestros propios ambientes, en nuestros pequeños mundos, que son más fáciles de trabajar porque todos tenemos el mismo lenguaje,
las mismas motivaciones, porque tal vez hasta los lugares son comunes. Pero ampliar ese horizonte, esos interlocutores, supone una actitud interior muy grande, supone capacidad de apertura, de convivencia, capacidad de escucha, y eso implica un gran cambio interior. Por eso, si la conversión ecológica nos lleva a actitudes de cambio social y política, necesariamente tenemos que entablar relaciones con otros más allá de las relaciones eclesiales. Por último, poder generar proyectos interdisciplinarios y de intervención. El Papa dice que uno de los grandes problemas que tenemos en el trato de la ecología o del conocimiento actual es la gran fragmentación que hay, que hasta el punto de que se vuelve ignorancia. Y para asumir verdaderamente el desafío educativo, también tenemos que hacer una conversión intelectual. Esa conversión intelectual supone descubrir que nadie conoce la realidad desde una sola mirada y que es necesaria el diverso enfoque interdisciplinario y de intervención. No basta ante un problema ecológico llevar una solución técnica, dirá el Papa, si no se descubren las motivaciones, si no se percibe también la fuerza que tiene, por ejemplo, la poesía, la música, y allí también las consideraciones en torno a las tradiciones religiosas. Por eso el Papa también allí nos está llamando a un cambio de actitud en el modo en que asumimos y presentamos el conocimiento sobre estos temas. Presentar el llamado a la conversión ecológica es una respuesta de fe ante nuestros pecados. Si vamos a la raíz profunda de lo que el Papa nos invita, es una actitud nueva en lo espiritual. El cardenal Tubson, en algún material que he estado trabajando y leyendo en este tiempo, decía que era llamativamente un tema profundamente religioso, el de la conversión ecológica, pero que había tenido gran repercusión en la prensa y que era un modo precisamente de descubrir la necesidad de una transformación desde dentro, interior y profunda. La conversión ecológica implica en primer lugar una respuesta de fe, de ese examen de conciencia de nuestros pecados, pero sin dejarle dado el aspecto social que implica el Evangelio. Y allí hay mucho para desarrollar ante diversas situaciones que han sido conflictivas en el desarrollo de la espiritualidad. La separación de vida y fe, la separación del templo y la calle, la separación de lo que decimos en la Eucaristía o vivimos en la oración y luego lo que realizamos en nuestros hogares, en este caso en el ejercicio de nuestro cuidado de la casa común. Tenemos que hilvanar todas esas dimensiones y descubrir que en cada uno de esos gestos y actitudes está el Espíritu guiándonos y es parte de nuestra vivencia espiritual asumir estas problemáticas sociales, cómo las vivimos no solo en los momentos en que estamos delante de la Biblia, sino en los momentos en que estamos ante la realidad, ante las personas, ante la diversidad que nos rodea. Y por eso la conversión ecológica también implica cambio de estilos y de vida. Si no, la conversión se quedaría en un intimismo que lo único que haría potenciar el espiral que hoy estamos sumergidos, como dirá el Papa. No basta el cambio interior, sino hay un cambio transformador y exterior. Y eso pasa necesariamente por un nuevo estilo de vida que asuma actitudes bien concretas y hábitos. Por eso mi propuesta reflexiva en torno a la conversión ecológica era asumir estas dimensiones para poder descubrir que el llamado del Papa es un llamado meramente transformador e integral. El aspecto interior, el aspecto social, el aspecto educativo, el aspecto político de la conversión ecológica nos hacen, creo, ser bien consecuentes con lo que el Papa propone en todo el desarrollo de Laudato Si. Espero que la propuesta les haya parecido interesante, que precisamente no ha intentado resolver todas las preguntas seguramente, pero sí dejar desde mi experiencia de párroco